Capítulo 2. Reconocer y aceptar la herida. En este capítulo vamos a observar un paso importante en la sanación de esta herida. Este paso es reconocer y aceptar la herida. Esto implica dejar de negarla y evitarla. Requiere una mirada introspectiva que juntos vamos a realizarla aquí. Es importante aceptar la realidad de lo que sucedió en la infancia y cómo ha afectado a la vida adulta. Esto puede implicar enfrentar emociones difíciles como tristeza, ira o resentimiento. Reconocer significa identificar las emociones asociadas a la herida. Lo primero que debes hacer es reconocer y aceptar la existencia de la herida paterna. Trata de identificar las emociones que surgen al pensar en alguna experiencia relacionada con tu papá. ¿Sientes tristeza, rabia, dolor, decepción o abandono? Hágase esta pregunta y apúntala en un papel. Escribe la experiencia y al lado escribe qué tipo de emociones y sensaciones se le despiertan al pensar en ello. La próxima vez que hable con su padre o lo visite, estate atento a las sensaciones que se despiertan en su cuerpo, si son de tensión, rechazo o nerviosismo, y luego apúntalo en el papel. Hacer este ejercicio le ayudará a conocer mejor dónde se manifiesta su herida y de esta manera cambiar la perspectiva. Dejar de ser víctima de un mundo que parece que no podamos cambiar y empezar a aceptar que el cambio está en uno mismo. Ahora haremos un ejercicio. Visualiza y evoca en su mente un recuerdo recurrente en su memoria. Quizá una discusión muy fuerte que tuvo con su padre o un acontecimiento del pasado con su padre que no asimiló y le dejó una herida de resentimiento, rechazo y en algunos casos odio. Enfócase en ese recuerdo y deje que las emociones se expresen en el cuerpo. A lo mejor siente un nudo en el estómago o un ardor en el pecho, o el corazón se le acelera. Observe sin juzgar, sienta sin rechazar. Da un espacio a aquello que está sintiendo. A lo mejor le asaltan pensamientos de odio, déjalos pasar sin juzgarlos. Ahora coge papel y bolígrafo. Pregúntese, ¿en qué partes de mi cuerpo he sentido tensión o incomodidad? ¿Qué petición de amor tenía hacia mi padre? ¿Qué necesidad emocional quedó sin cubrir? ¿Qué necesidad física quedó sin cubrir? ¿Cómo respondía mamá ante el descuido o abandono de tu papá? ¿Ella también sentía abandono de su marido? ¿Tuviste que asumir roles que no te pertenecían? Detrás de tu resentimiento hacia tu padre, ¿qué hay? ¿Qué consecuencias viviste al tener una ausencia emocional paterna? Y si no tuviste padre por abandono o fallecimiento a temprana edad, ¿qué consecuencias tuviste debido a esa ausencia? ¿Has culpado a tu padre de todas las injusticias que viviste posteriormente a su ausencia? ¿Has culpado a tu padre debido a todo lo que viviste negativamente por no protegerte cuando creíste necesitarlo? Apunta las respuestas en un papel. Luego, en el próximo ejercicio, las analizaremos. Date permiso para sentir. Negamos lo que sentimos y lo guardamos en el almacén de nuestro inconsciente hasta que éste lo escupe hacia afuera en forma de problemas, enfermedades y reacciones inconscientes que no sabemos cómo gestionar ni cambiar. Sin embargo, nos traban en el camino
hacia nuestro bienestar o éxito. A veces se puede sentir que no se tiene derecho a sentir ciertas emociones, especialmente si éstas son negativas, pero es importante permitirte sentir lo que sientes sin juzgarte ni minimizar tus sentimientos. Acostumbrados a superar retos y tirar para adelante, preferimos olvidar y dejar de hablar sobre un asunto como si nunca hubiese pasado. Sin embargo, el inconsciente no olvida nada, lo retiene todo, y aquello que retiene lo acabará escupiendo te guste o no. Esto no es cuestión de obsesionarnos o enfocarnos en lo negativo y dar chance a nuestro victimismo. Esto es cuestión de permitir sentir aquello que no nos permitimos sentir en su momento porque lo tachamos de impuro, inhumano y pecaminoso. Aquel dolor, aquella miserable culpa, era imposible de gestionar y entender, sobre todo para el cerebro de un niño. Ahora tienes la oportunidad de revisarlo y soltar ese impacto emocional traumático no procesado, siempre y cuando estés preparado. Si es un trauma muy grande, es recomendable revisarlo con la ayuda de un terapeuta, ya que gestionar según qué heridas es difícil. Muchas veces, si la herida es grande, el rechazo a la herida también es grande, y por ende la resistencia a volver a sentir el dolor en esa herida. Esta resistencia es un mecanismo de defensa que tiene el cerebro. Entonces, en estos casos más extremos, puede que al intentar conectar con esa herida, su cerebro entre en un modo supervivencia y provoque cierta despersonalización debido al efecto postraumático. Si es su caso, es mejor la guía de un profesional. Si no es su caso, siga adelante. Veamos ahora otro ejercicio. Ejercicio 2. Este ejercicio está basado en la importancia de reconocer tus sentimientos y deseos ocultos. Si has respuesto a las preguntas del ejercicio anterior, en este podrás formular una frase con las respuestas obtenidas. Este ejercicio está enfocado a entender que tu padre pudo ser de una determinada manera, pero usted deseó otra cosa. Aquí tienes unos ejemplos de frases. Deseo que mi padre me escuche y me entienda. Nunca tengo su valoración y critica cada paso que elijo dar. Mi padre nunca me escuchó y yo necesitaba su amor y apoyo. Mi padre nos abandonó y tuve que cargar con unas responsabilidades que no eran mías. Perdí mi infancia y no pude jugar como otros niños o niñas. Por culpa de mi padre, mi madre siempre estaba triste y yo deseaba que me atendiera, pero no existía para nadie. Mi padre abusó de mí y me pegó, y mi madre no hizo nada. Siento resentimiento hacia los dos. Hubiera deseado que mis padres me amaran y protegieran, y no fueran mis enemigos. Debido a que no me protegieron, en el colegio también abusaron de mí y no supe defenderme. Odio a mis padres por hacerme desdichada y no soporto ver familias felices porque esto despierta mi herida familiar. Ahora coge papel y bolígrafo y escribe una frase de una línea o 3 líneas donde expreses tus sentimientos y deseos ocultos. El inconsciente no entiende el concepto tiempo. Nosotros vivimos nuestro día a día sin pensar que una herida del pasado olvidada puede estar afectando nuestro presente. ¿Cómo una herida de abandono de un padre puede afectar o bloquear que triunfe en mi proyecto laboral? Es difícil comprender la relación cuando no se comprende cómo funciona el cerebro humano,
las emociones y el cómo están conectadas constantemente a una red de información inconsciente. Aparentemente no tiene nada que ver el presente con el pasado, pero están conectados. El inconsciente solo ve uno, no ve pasado y presente por separado. Para él es lo mismo, solo hay uno. El tiempo es un constructo mental que nos ayuda a situarnos en el espacio y tiempo. Pero para el inconsciente no existe el tiempo, existe el ahora. De esta manera, cualquier emoción no procesada, es decir, experiencias dolorosas que rechazamos porque son difíciles de aceptar, porque nos hacen sentir poca cosa, culpables y miserables, continúan estando sin resolver. Veamos un ejemplo. Clara tenía un negocio y no avanzaba. Tenía que cerrar en unos meses porque era todo gastos y pocos beneficios. Desde que inició este proyecto, no dormía por las noches y padecía ansiedad. Ella nunca imaginaba que su miedo estaba bloqueando a sus clientes. Ella inconscientemente tomaba las decisiones equivocadamente. Para Clara era mala suerte, pero el inconsciente estaba tomando decisiones lógicas. Triunfar en el negocio era igual a ver sufrir a mamá. Triunfar en el negocio era decir, estoy traicionando a mamá. La herida de Clara tenía que ver con el abandono de su padre. Cuando tenía 5 años, su padre se fue con otra mujer y abandonó a su familia. Clara creció sin padre y sin apoyo. Su madre estaba en depresión debido al divorcio. La herida de su madre se creó cuando su marido se enamoró de una compañera de trabajo de la oficina. Hacía poco que su marido había cambiado de trabajo. El sufrimiento de la madre de Clara generó 3 asociaciones: el abandono, la desprotección económica y la traición en un nuevo trabajo. Clara absorbió estas ideas inconscientes. Si triunfaba en su nuevo proyecto, estaría traicionando a su mamá. El nuevo proyecto era igual a desprotección económica y abandono. De esta manera el inconsciente estaba protegiendo a Clara y a su mamá. ¿Cómo las protegía? No triunfando. Cuando Clara entendió este mecanismo, pudo dejar ir ese patrón inconsciente y deshacer esa creencia errónea y dejar el pasado. En un mes el negocio empezó a funcionarle y le aparecieron nuevas oportunidades de crecimiento. Veamos ahora otro ejercicio. Ejercicio 3. Observe el ejercicio anterior, la frase que escribió. Ahora observe la relación de su herida con sus reacciones actuales. Por ejemplo, puede rechazar a familias felices porque le despierta el dolor de su herida, o puede reaccionar con miedo ante proyectos nuevos porque tiene una herida de abandono con el padre y no sintió su apoyo cuando inició el primer curso en el colegio. Relacione el pasado con tus reacciones actuales ante desafíos actuales. Pregúntese, ¿qué relación tienen mis dificultades presentes con la herida paterna? ¿Tengo miedo a no triunfar por miedo a la crítica paterna? ¿Actúo incondicionalmente con lo que quiero o me empuja la necesidad inconsciente de demostrar mi valía a los demás para llenar el vacío de valoración paterna? ¿Siento que no existo para nadie, al igual que dejé de existir para mi padre? ¿Mi sensación de que no importo tiene relación con mi herida de abandono paterno? En el capítulo 5 y 6 encontrará visualizaciones sanadoras para sanar la herida paterna. Aceptar la realidad de lo sucedido.
Es importante que aceptes que no puedes cambiar el pasado. Lo que sucedió, sucedió. Sin embargo, puedes cambiar tu percepción y actitud hacia lo que sucedió para poder seguir adelante. Si no hay la intención de aceptar, no puede darse la curación. ¿Qué puede ayudarte a aceptar? 1. Reflexionar sobre lo sucedido. Muchas personas tienen miedo de reflexionar sobre algo traumático y hablar sobre ello con familiares puede ser un tabú. Encontrarás frases como estas: el pasado pasado está. Mejor no desenterrar los viejos recuerdos. Ojos que no ven, corazón que no siente. Desenterrar el pasado puede ser peligroso. Estas frases muy típicas y comunes en la mayoría de familias se dicen por miedo. Miedo a sentir culpa, miedo a sentir que culpas a tu madre o a un hermano de algo, miedo a que eso genere un conflicto o cambie algo en tu presente. Esto sucede mucho cuando hay abusos sexuales y todos callan y miran hacia otro lado. Si aceptan esa realidad, significa afrontar un conflicto y miedo a las reacciones de los demás. De esta manera es mejor enterrar lo acontecido como si nunca hubiera pasado. Sin embargo, el personaje principal del trauma ha de vencer esta condena que nadie quiere mirar. Esto genera sentimientos de impotencia y soledad. Sufres por el trauma de abuso, más el abandono familiar de aquellos que han mirado hacia otro lado como si no existiera la problemática. Si no ves seguro ni encuentras un espacio de confianza para dialogar sobre lo ocurrido, reflexiona desde ti mismo o con la ayuda de un terapeuta para aceptar la realidad de la situación. Trata de recordar los detalles de lo sucedido y cómo te afectó en ese momento. Esto puede ayudarte a entender mejor cómo la herida paterna ha afectado tu vida en la actualidad. Al recordar puede despertarse sentimientos muy profundos de rabia, ira o tristeza. No se preocupe, son las emociones que sintió en su momento, pero no dio un espacio para expresarlas, porque sintió culpa al sentir eso. Sintió culpa de sentir rabia hacia su progenitor. Sintió que era mal hijo o mala hija al sentir esas emociones. Lo importante es no perder el objetivo de esta reflexión, el de sanar estas emociones encadenadas en el inconsciente. 2. Una perspectiva diferente. Es muy útil buscar una perspectiva diferente sobre lo sucedido. Esto puede implicar hablar con otras personas que hayan pasado por una situación similar o leer sobre experiencias similares. Escuchar diferentes perspectivas puede ayudarte a ver la situación desde un ángulo diferente y aceptar la realidad de lo sucedido. ¿Cómo aceptar la realidad del abandono? Aceptar conlleva hacerte cargo de tu niño interior. Hay que aceptar las heridas abiertas que no se han cerrado y sanado. No es fácil superar la herida del abandono del padre. Sentir que nos engendró y luego marchó o nos abandonó. El niño interior nunca llega a comprender las razones del abandono. El niño interior se siente abandonado constantemente. De esta manera, en la vida de adulto, continúa abandonándose a sí mismo. Repite el abandono del padre haciéndoselo a sí mismo, como si eso le acercara y aproximara más al padre, justo en el momento que fue abandonado. Hay una ley muy tonta para el inconsciente que dice así: en el mismo lugar que perdí es el mismo lugar donde encontraré. Aquello que perdí debe estar en el mismo lugar donde lo perdí. De esta manera buscamos el amor ahí donde el inconsciente cree haberlo perdido.
Se perdió el amor de su padre en un acto de abandono. Usted buscará el abandono como un medio para encontrar el amor de su padre. Esta ley no tiene lógica y puede pensar, ¡qué absurdo! Pero el inconsciente no tiene lógica, solo busca soluciones a conflictos interiorizados. De esta manera, cuando sienta que la vida no le da oportunidades, es porque su inconsciente está buscando el amor del padre. Esto es una paradoja, pero es tal cual. De esta manera, en la vida de adulto, cuando inicia un proyecto, rápidamente pierde la motivación, porque continúa la herida de abandono. Por otro lado, hay que entender un aspecto representativo de la figura del padre. El padre es la fuerza que adquirimos para proyectarnos en el mundo. Esto es así porque en nuestra cultura el papel en la sociedad ha estado marcado por los hombres. En otras culturas, estas dinámicas inconscientes se podrían grabar de otra manera. Pero desde nuestro punto de partida cultural, el padre es la fuerza de nuestros proyectos. Cuando sentimos el abandono o ausencia del padre, nos costará llevar a cabo proyectos y confiar en el mundo. En el próximo capítulo 3 veremos tipos de heridas padre e hijos o hijas, con ejemplos claros para entender bien las dinámicas en cada caso particular y el cómo se proyecta esta herida paterna en nuestras relaciones.